bien, gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. ¿Ya están ahí? Bueno, vamos a ponernos en pie. Vamos a presentarnos delante del Señor y su santísima y gloriosa palabra. Amén. Padre amado, poderoso Rey, nos presentamos delante de ti en esta noche. Presentamos este tiempo de palabra, este tiempo de doctrina. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control de ese tiempo de predicación. Que sea la unción de predicación fluyendo, Señor. Espíritu Santo, toma el control, amigo mío. Consuélanos, exhórtanos, sobreedifícanos. Y pon nuestro corazón como ese buen campo donde pueda tu palabra ser sembrada y producir fruto al 100%. Dispón nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón para recibir hoy tu palabra, tu mensaje, Señor. Glorifícate en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. La predicación que traigo para esta noche está titulada Mi deber o mi parecer. Amén. Mi deber. Repita otra vez la cita. La predicación es mi deber o mi parecer. 1 Samuel 15, versículo del 1 al 29. Gracias. Amén. Mi deber o mi parecer. Nosotros debemos aprender a conocer quién es Dios. Amén. La falta de conocimiento de quién es Dios, amén, es que nos lleva a meternos a nosotros los creyentes, no tanto las personas que no conocen de Dios, sino a nosotros los creyentes, a meternos en problemas. ¿Por qué? El desconocimiento de quién es Dios nos lleva a cometer no solo errores, sino muchas veces horrores que a veces no tienen revés. Amén. Jesús en Juan capítulo 17 versículo 3, no vayan ahí. Jesús, antes de ser arrestado, habiendo ya culminado el propósito por el cual había venido a la tierra, su ministerio, primer propósito, proclama, ora al Padre y le dice: Padre, glorifica a tu siervo, glorifica a tu Hijo, en ella aquella gloria en la cual estaba contigo antes de los tiempos. Y Jesús dice, orando al Padre: esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna no es el lugar donde yo voy a pasar. Perdón, no es el lugar donde yo voy a pasar mi eternidad solamente. Implica es conocimiento, implica es aprender a saber y entender quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo. Hay personas que quieren una eternidad, pero no les interesa conocer al dueño de la eternidad. Amén. No les interesa conocer al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Yo quiero una eternidad, pero ¿te has interesado en conocer quién es Dios?
¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué personalidad tiene tu Padre Celestial? ¿Te interesa saber quién es Él? ¿Te interesa saber quién es el Salvador? ¿Cuál es la personalidad de Jesús? ¿Te interesa conocer? Por eso, la falta de conocimiento de quién es Dios es que muchas veces nosotros los creyentes nos metemos en problemas. Porque eso fue lo que le pasó a Israel. Ellos, por la falta de conocer quién era Dios, es que entraron en tantos problemas con Dios. Amén. Entonces, vamos a ver un pasaje, una situación donde un hombre escogido por Dios demostró que no le interesaba conocer a ese Dios, y por la falta de desconocimiento de quién es Dios se metió en grandes problemas. Amén. Es versículo 1 de 1 Samuel 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción preciosa del Espíritu Santo. Aleluya. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. ¿Está qué? Atento. Mira lo que Samuel estaba diciendo a Saúl. ¿Está qué? Atento. Cuando nosotros aprendemos a conocer la inmensidad de la deidad de Dios, tú vas a conocer que Dios es alegre. Amén. Es gracioso también. Amén, así También nos hace bromas. Amén, amén, así Amén. No es el Dios ogro que está sentado solamente en nosotros. Dios es alegre. Amén. Amén. Pero Dios también es un Dios recto. Amén. Y serio en sus asuntos. Cuando tú aprendes a conocer la magnitud de la dimensión de la deidad de Dios, tú empiezas a conocer el carácter de Dios, la personalidad de Dios. Tú dices: ay. Porque hay personas que solamente: ay, es que Dios está bien, ay, es tan tierno y amoroso, pero que le olvida la otra parte de que Dios también se enoja y se aira, y hay fuego consumidor, y no tendrá por inocente el culpable. Amén. Amén. Y que nos ama con amor eterno, pero también dice que nos disciplina porque no somos bastardos sino hijos. Amén, así es. Y fuerte. Entonces debemos aprender a conocer quién es Dios. Entonces, mira lo que Samuel, profeta de Dios, le estaba diciendo a Saúl, que estuviera ¿qué? Atento. ¿A qué? A las palabras de Yahweh. 2. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho. Santo. Qué genocidio tan impresionante. Tremendo. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talaí 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde el Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. Antes de avanzar, ¿cuál era la orden que Dios le había dado a Saúl? ¿Que matara a qué? A todo. Qué genocidio tan impresionante. Es decir, era una mortandad tremenda. Mira eso. Por eso es que mucha gente dice, pero es que el Dios de la Biblia era un Dios muy sangriento, malo, perverso. Ahí hasta niños de pecho. Todo. Es decir, si había encontrado a una mujer en cita, también mátela. A ella y al niño. Todo, acaben con todo. Amén. ¿Tú qué pensarías de una orden de Dios así? ¿Tú qué pensarías? ¿Cuestionarías una orden de Dios? Por eso la prédica de hoy es mi deber o mi parecer. Dios le había dado una orden al rey de Israel. Una orden de lo alto, alocada, descabellada, incoherente, en fin, para Samuel, pero lógica para Dios. Muchas veces cuando Dios nos da una orden, Dios no nos da la orden y nos dice, ¿qué opinas con lo que te estoy diciendo? Dios no lo hace. Dios nos da la orden. ¿Y sabes por qué Dios nos da la orden y no nos pide opinión tuya o mía? Porque, como dice la palabra, como Jesús decía referente a los juramentos, no juréis por el cielo ni por la tierra, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, porque Él está por encima de ¿quién? ¿Y sabes por qué Dios no te pide que cuestiones sus órdenes? Porque Él está por encima de nosotros. Él es el soberano. Y el soberano manda y lo que espera es que nosotros ¿qué? Así sea descabellada su orden, pero si Dios la manda, hay que cumplirla. Amén. No hay veces no podemos, o hay cosas que Dios hace que nosotros no le hallamos ni pie ni cabezas. No le hallamos sentido, hermano. ¿Por qué? Porque déjame decirte que es aprender a entender de la soberanía de Dios. Que hay veces dice sí, hay veces dice no, hay veces solamente nos dice espera. Amén. Hay veces tiene de nosotros misericordia y hay veces no la tiene. Amén, así es. Amén. ¿Cuánto Jacob no presentó sacrificios, ofrendas y holocaustos por sus hijos para que Dios los perdonara de todo pecado y de toda falta que ellos hacían cada vez que hacían banquete? Amén. ¿Quién sabe cuántos años Job lo llevó haciendo? Y cuando Dios permitió que Job fuera sacudido, sus hijos fueron ¿qué? Destruidos. Amén, así es. ¿Y cuál fue la respuesta de Job para su mujer, que en ese momento no tenía entendimiento de la decisión de Dios? A ver, solamente de Dios recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos. Hay veces Dios tiene misericordia de nosotros, hay veces no. Amén. Y hay veces cuando digo que no tiene misericordia es cuando el Señor no permite las cosas que ocurran. Pero hay algo que sí debemos entender, es que absolutamente todo está bajo el control de Dios. Amén. Amén. Una orden alocada, descabellada, incoherente para Saúl. Pero ¿cómo? ¿Va a mandar a matar a toda esa gente hasta el rey? ¿Cómo es que Dios, sí, al menos los en serio, lo más gordito, lo mejor?
al menos obtendremos algo del botín, pero todo. Porque lamentablemente muchas veces entramos en ese problema. Dios nos da una orden y empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a intentar cuadrar ese dictamen, esa orden, eso que Dios me manda en mi lógica. Y déjame decirte, como dice Isaías 55, sus pensamientos, no presta atención, son diferentes a los quienes, a los míos. En pocas palabras, la lógica de Dios difiere de mi lógica. Para Saúl la lógica de Dios, no, ¿cómo va a mandar a matar todo? Podemos sacar cosas buenas de ahí. La lógica de Dios acaben con todo. Sí, no dejen nada que vivo. Versículo 11. Mira lo que Dios le dice a Samuel. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Amén. ¿Cómo vio Dios la actitud del corazón y la acción de Saúl? ¿Lo vio bien? ¿Cómo lo vio Dios? Dios lo vio como una rebelión. Amén. Ve y le hablas a esa persona. No sé, qué pena. De pronto me van a decir que estoy loco. Qué vergüenza. Ay, Dios me entiende. ¿Sabe qué? No, Dios no te entiende. Dios te está viendo como una rebelión. Amén. Porque te mandó y tú no hiciste caso. Amén. Entraste en un parecer, no en un deber. Amén. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Dios no te está preguntando, hijo, ¿será que lo quieres hacer o no lo quieres hacer? No. Cuando Dios nos da una orden, nos está mandando el soberano, hazlo porque es mi orden. Amén. No te está preguntando si quieres o no, te está dando una orden. Déjame decirte que en esas órdenes, ¿sabes qué hace Dios? Nos está probando. Amén. Si le somos obedientes o le somos rebeldes. Amén. ¿Qué hizo Samuel? Dice que Samuel se apesadumbró y empezó a clamar al Señor toda qué. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de ¿qué? De Yahweh. Mira esto. Para Saúl, él había ¿qué? Cumplido. Intentar justificarme con una medio obediencia es ensoberbecer mi corazón. Amén. La palabra dice en Lucas 17, Jesús dijo respecto a qué es el deber en el caso de un siervo. Dice que el siervo, después de que cumple, haya hecho todo lo que el Señor le manda, ¿sabe qué es lo que debe decir el siervo? Siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, ¿qué? Eso He hecho. ¿Tú le hallas lógica a eso? Que después de que tú hagas algo que Dios te mande a hacer, digas: siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, he hecho. ¿Le hallas lógica a eso? Pues yo sí le he hallado lógica. Porque es que Dios nos demanda que hagamos mucho más. Y que cuando Dios me manda a hacer algo, entienda de que solamente estoy obedeciendo. Pero el siervo siempre está dispuesto ¿a qué? A servir. Amén. Amén.
Y el siervo, déjame decirte, hay algo que lamentablemente nosotros muchas veces queremos, es que Dios nos aplauda, Dios nos dé homenaje, Dios nos, mejor dicho, nos haga venia por cada causa o por cada acto que hacemos. Cuando no entendemos que sencillamente Él nos da una orden y lo que espera es que nos sujetemos como los demás y millones de ángeles en el cielo se sujetan a las órdenes del Señor. Amén. Entonces sencillamente estamos meramente haciendo lo que nos toca. Amén, así es. Siéntate gozoso cuando Dios te manda algo y tú buscas a ir la segunda milla. Amén. Amén. Porque quiere decir que has entendido el deber del siervo. Amén. Ahora mira la actitud de Saúl. Él había ¿qué? ¿Hecho qué? Él había hecho lo que Dios le había mandado, según Saúl. Pero una obediencia a medias es obediencia para Dios. Es una desobediencia. Sigamos. Versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Sacó pecho, lo demás lo acabamos. Una obediencia a medias. Y lamentablemente la mayoría de cristianos vivimos en eso. Una obediencia a medias. Dios no quiere una obediencia a medias. Dios quiere una obediencia total. Amén. Amén. Versículo 16 dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Déjame, yo le digo, presta atención. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel? Yahweh te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Qué le dijo? Que los acabara. ¿Que los qué? Que los destruyera. Déjame decirte que hay veces de Dios vienen órdenes que se salen de la razón nuestra, que se salen de nuestra lógica. Imagínate que a Jesús le llegaron unos personajes que lo querían seguir. Y uno le dijo: maestro, te seguiré a donde vayas. Y la respuesta de Jesús: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar. ¿Qué? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Mijo, si me quiere seguir, aténgase que les va a tocar dormir a la intemperie. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es. Eso le estaba diciendo Jesús. Yo no tengo morada fija. Aleluya. Muchas veces Jesús y sus apóstoles dormían a donde le llegaba la noche. Amén, así es. Yo creo que parecían pollitos allá. Pedro, córrese, corre, que está mucho frío, corre. Y fuerte. Claro. En medio del trabajo, en medio de trasladarse de ciudad a ciudad, escogía la noche en medio de... escogía el día en medio de la noche en campos abiertos. Muchas veces no tenían que comer, no había que comer, mucho trabajo, no había dónde. Amén. ¿Me quieres seguir? Listo. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar. ¿Qué? Amén, amén. Gloria a Dios. Hay veces los siervos pensaban o piensan, ¿cierto? Servir al Señor, eso es. No, hay veces es duro. Amén, aleluya. A veces te va a tocar dormir en el piso. Amén. A veces Dios te va a llevar a lugares donde hay aire acondicionado
En otros, ¿qué pasó con el aire acondicionado? No hay. Amén. En unas, Dios te va, mejor dicho, cobijas por doquier. Otras, los boquitos y los escudos serán las cobijas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús les dijo. ¿Me quieres seguir? Sí. Las zorras tienen guaridas y los pájaros tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No siempre va a ser fácil. No siempre te van a dar manjares. A veces vas a tener pesares. Vas a comer con lágrimas. Amén. También vino uno y le dijo: Maestro, te seguiré, pero déjame, yo voy primero y entierro a mi padre. ¿Saben qué dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Despréndete de tu familia. Amén. Despréndete de los apegos. Amén. ¿Qué le estaba diciendo? No. Deja que yo. ¿Cómo no lo voy a enterrar? Presta atención a eso. A otro le dijo: Señor, te seguiré, pero deja primero, yo voy y me despido de mi papá y de mi mamá. No hay quien poniendo la mano en el arado y mira atrás es digno de mí. ¿Qué le estaba diciendo? No, hijo, no te despidas. Sí. Hay momentos donde Dios te va a dar órdenes muy duras, órdenes ilógicas para ti, sin sentido, sin razón. Presta atención. Para ti, para Dios son totalmente racionales. ¿Totalmente qué? Lógicas. Si yo busco, presta atención, acomodar mis pensamientos a los de Dios, fatal. Amén. Yo tengo que aprender a entender sus pensamientos. Amén. Amén. Sus pensamientos. Comprender quién es Dios. Amén. ¿Quién es Dios? Por ejemplo, Pedro. Pedro tenía esposa. Pedro tenía familia. Y cuando Dios dijo: sígueme, ¿será que la esposa de Pedro andaba con él? No. Pedro dejó la esposa. Pedro dejó la esposa por espacio de ¿qué? 3 años. Uy, aleluya. Uno no sabe si ese matrimonio se restauró o qué. Uno no sabe qué hora pasaba ahí. Pero muchas veces Dios va a venir a darnos retos, como le pasó a Abraham. 25 años esperando por el hijo y lo dejó de disfrutar. En pocas palabras, creo que Isaac tenía unos 13, 12, era un adolescente. Y Dios le dice: bueno, ahora sacrifícame a tu hijo que te lo di, a tu unigénito. Eso es lógico para ti. Pero Abraham fue obediente. Amén. Déjame decirte que muchas veces Dios va a probar con órdenes nuestra obediencia. Amén. Amén. No vas a hallarle sentido, ni pie ni cabeza. Amén. Solamente Dios está esperando si le obedeces o le cuestiones. Amén. Pero eso ya es donde Dios va a probarnos. Amén. Dios le dio una orden a Saúl. Pero ¿cuál fue la postura de Saúl? Cuestionar. Buscarle hallarle la lógica. Amén. Buscarle hallarle ¿qué? Como ese pastor que Dios empezó a moverlo en campañas, una cosa y demás. Su hijo era empresario, tenía una buena empresa. Su hijo tenía un corazón generoso hacia su padre, quería apoyar el ministerio de su padre. Una campaña: hijo, voy a hacer una campaña, no sé, ¿me la puedes financiar? Claro, papá, ¿cuánto necesitas? 5 millones, 7 millones. Listo, padre, te hago un cheque. Lindo, ¿sí o no? ¡Wow! Su hijo comprometido con su padre en su ministerio. Su hijo no tenía un ministerio, pero tenía una gracia financiera, era empresario. Lindo, ¿sí o no? Tener uno a la familia apoyando. Pero mira el pensamiento de Dios en este caso de este pastor. Dios le dijo: no más. No quiero
que sigas dependiendo de las finanzas de tu hijo. El pastor no hizo caso. Vino un paro cardíaco y su hijo se murió. Se murió su hijo. Ya es lógica eso. Y luego Dios le dijo, ahora sí, he quitado el estorbo de tu camino, ahora sí puedes aprender a confiar en mí. ¿Le hallas lógica a eso? ¿Tú le hallas lógica a eso? No. ¿Y sabes por qué no tienes que hallarle lógica? Porque Dios le está dando una orden a este siervo. Cuando nosotros no aprendemos a entender que cuando Dios nos da una orden, Él no te está pidiendo que busques entenderlo. Amén, amén. Ni hallarle lógica, ni buscar en tu parecer. Dios solamente te está diciendo, obedece. Amén. Obedece, no cuestiones, solamente obedece. Amén, amén. A una gran mujer evangelista del siglo XVIII, Maria Bosborger, se había casado con un hombre militar, un hombre de guerra. De ese matrimonio, 5 hermosos hijos. Amén. Dios la llama a ella al ministerio de evangelista en una época donde no había libertad femenina, donde había machismo tremendamente, donde nunca se veía una mujer predicadora. ¿Cómo? Eso es algo descabellado, menos el mover del espíritu. ¿Cómo? Eso es ilógico. Dios la llama, ella dice no, Señor, no, mi marido militar, no. Pasó el tiempo, de pronto vino una plaga, una pandemia en Estados Unidos, en el estado donde estaba, y murió mucha gente. Entre ellas murieron 4 de sus 5 hijos en esa pandemia, en esa epidemia tan grande. Solo le quedó una hija. Ella en su llanto, en su quebranto, le pregunta a Dios, y Dios le dice, tu desobediencia permitió que lo que estaba operando y la enfermedad que trajo el diablo atacara a tus hijos, tu desobediencia al llamado que yo te estaba haciendo. ¿Le hallas lógica a eso? ¿Qué hizo ella? Entiende y dentro del ministerio empieza a servirle a Dios. Dios empieza a mover tremendamente su gloria a través de ella. Se le empieza a levantar la sociedad. Mujer predicadora. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Qué locura es esta? Su marido militar, nombre estricto, machista, se le levanta tremendamente, empieza a atacarla, difamarla, en fin, ¿cierto? El hogar que ella consideraba solvente, fuerte, se desbarató, se acabó, se divorciaron. Él se vuelve un enemigo tremendamente de ella del ministerio. Dios decide cortarlo, se muere el hombre también. Presta atención a esto. Pasaron 7 años y Dios le trae un esposo a ella, un varón de Dios que se volvió el apoyo de su ministerio, y su hija, la única que le quedó, se volvió un respaldo tremendo para su ministerio. ¿Entiendes lógica eso? Amén. Tuvo un primer hogar muy bonito, un esposo bonito. Se le muere su hijo y a los días le atropella al esposo. En medio del cementerio, en medio del luto, Dios le dice, ¿tendrás una alabanza para mí? ¿Tendrás una qué? Una alabanza para mí. Y Dios le hizo entender a esta mujer
que pese a las decisiones que Dios tome en nuestra vida, Dios espera una actitud de nosotros, como Job. Le sigamos amando, le sigamos sirviendo. No cambiemos con Dios, porque muchas veces nosotros cambiamos con Dios cuando Dios trae algo que no esperábamos en nuestras vidas. Entonces nos airamos con Dios. Y Dios le dijo: ¿tienes todavía una alabanza para mí? Porque ella es adoradora, tremenda adoradora. Pasó el tiempo, pasó el luto, Dios le dio a su esposo y le dio una hija, con el cual ahora sí le está sirviendo el Señor. El primer hogar, el primer vivir es momentáneo. Y debemos entender esto, que Dios es soberano y lo que quiere y permite es porque Él tiene la razón. Amén. Por eso Saúl no entendió esta situación. Pensó que era su parecer, no el deber. Entonces permitió que los soldados tomaran decisión. Déjame decirte que cuando muchas veces Dios te va a dar órdenes alocadas y descabelladas, y tú buscas compartirle esas órdenes alocadas a otros, otros se van a creer con el derecho de opinar. No. A mí me parece que debe ser así. No. A mí me parece que es así. Cuando Dios te da una orden a ti, Dios no está esperando que tú lo compartas ni le busques la opinión a otros. Amén. Solamente que tú le obedezcas. Amén. En las locuras que Dios te mande a hacer. Amén. Así. En las locuras. Amén. Como ese gran empresario hoy que está entre los hombres más ricos del mundo, y es cristiano. ¿Y de dónde lo tomó el Señor? De la indigencia. Aceptó a Jesús al frente de una iglesia porque pues no lo dejaban de entrar por lo harapiento que estaba. Entonces él en cada servicio se paraba ahí al frente de la iglesia y a escuchar la palabra. Y empezó a escuchar la voz del Espíritu Santo, que le dijo: a partir de hoy no te vas a gastar más las limosnas que te den, vas a guardarla. ¿Y de qué voy a comer? Entonces empezó a guardarlo, Dios ponía que comiera. Y cuando tuvo bastante moneda, le digo: ahora te vas a arrendar una habitación. Pero yo, ¿para qué una habitación si no tengo? Arrendó una habitación, sin cama, sin nada. Y ya cuando estaba arrendó la habitación, sin cama, sin nada, Dios le dijo: no te vas a volver a gastar nada. ¿Y cómo voy a hacer para la renta? No te preocupes. Pronto la señora que le había arrendado la habitación le dijo: yo me voy a ir a viajar por un buen tiempo, pero guárdeme la renta. La señora se fue a viajar y él empezó a guardar. Y ahora le dijo: ahora te vas a comprar un carro donde vas a vender hamburguesas. Pero ¿cómo? Si estoy sucio, ¿cómo? Yo no sé de eso. Hazlo. Se compró el carro. Yo le dijo cómo hacer las hamburguesas, era con una pechuga, pues. Le dijo que se ubicara en tal lugar, una semana no vendía. Y le decía: pero señor, ¿será que me puedo correr un poquito más para allá? A ver si de pronto llega clientela por acá. Quédate ahí. Pasó una semana, Dios probando. Él dando su testimonio, porque yo escuché el testimonio impresionante. Y Dios empezó a mandarle gente fascinada comiendo ese tipo de hamburguesa sencilla, pero era sazonada con la gracia del Señor. Y empezó a vender, le tocó comprar otro carro, poner otra persona y empezó. Hoy tiene una cadena de restaurantes en los Estados Unidos. Tiene un rancho de miles de hectáreas. A todos sus empleados les paga la universidad. Es un hombre muy rico y está entre los hombres más ricos del mundo y es cristiano. Y él dio su testimonio de cómo Dios lo tomó. Pero hay algo. ¿Fue qué? Obediente. No cuestionó, obedecía. Muchas veces intentamos cuestionar. No cuestionemos, obedezcamos. Porque no sabemos qué está pasando. Amén. O qué Dios quiere, o solamente nos está probando. O hay veces con la obediencia viene algo. No lo sabemos. Amén. Entonces, mira esto. Saúl
con los soldados, cuestionaron. No entendieron que no era el parecer de ellos, sino era un ¿qué? Un deber, era una orden. Era algo que ellos tenían que cumplir, porque así Dios había mandado. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahweh, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Yahweh, y fui a la misión que Yahweh me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Dios en Gilgal. Imagínense, la embarrada de Saúl trajo al rey, y la embarrada de los soldados trajeron lo mejor. Lindo, ¿no? Versículo 22. Samuel dijo: se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los ¿qué? Mira esto. Ciertamente el obedecer es mejor que los ¿qué? Sacrificios. Déjame decirte que tú puedes darle muchos sacrificios al Señor, pero ni con todos los sacrificios vas a vendar lo que Él te demanda que le obedezcas. Amén, amén. Así es. Gloria a Dios. Puedes venir a cantarle muy lindo, puedes venir a hacer muchas cosas, pero si Dios te está mandando algo, por más que aunque le dances acá, ¿cierto? Como el rey David remolineando, eso va a aventar las órdenes que Dios te manda. Amén, así es. Amén. ¿Por qué? Porque eso hacía el pueblo judío. Por eso en uno de los profetas mayores dice: hastiado estoy de la grosura de los carneros, del estiércol, cansado estoy. Amén. Soy azul. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor estaba hastiado? Porque solamente eran sacrificios, pero nada obediencia al Señor. Amén, así es. Dios quiere obediencia. Amén. Más que sacrificios. Ahora, mira esto, presta atención. Y el prestar atención que la grosura de los ¿qué? ¿Sabes algo en que el cristiano cae frecuentemente en error, o que caemos? Es que no prestamos atención. Tomamos la palabra del Señor a la ligera. Sí. Ay, sí. ¿Qué era lo que Dios me había dicho? ¿Qué era lo que Dios? Yo creo que es así. Si tú tienes una mente, si tú eres desmemoriado, ¿sabes qué? Anota, mantén una agendita. Dios me dijo, punto y coma, que hiciera esto, punto seguido. Anota. Si tú sabes que eres desmemoriado, mejor anota. Porque mira lo que le pasó a Saúl. No prestó atención. Sí, listo. Y él dijo: no, es que yo he obedecido al Señor, traje acá. Pues ellos perdonaron mejor. Antes obedecido, decir. Para Saúl, él estaba bien. Pero ¿por qué Saúl decía que él estaba bien? Porque él no prestó atención. Entonces creyó que era así. Muchas veces nosotros entramos en ese pecado de que no prestamos atención a las instrucciones de Dios. Amén. Y luego, ¿y ahora por qué el Señor se enojó conmigo? Cabezón, no prestaste atención. Hiciste otra cosa. Ay, Hiciste otra cosa. Otra cosa que Dios no te mandó. O hiciste más de lo que te mandó. No es así. Que muchas veces nosotros cometemos nos metemos en grandes problemas
por la falta de prestar atención. Y hay cosas que Dios es específico. Amén. Amén, amén. Por ejemplo, cuando Jesús exhortó a los discípulos, los manda. Estaban yendo hacia Jerusalén y los manda a Samaria a que prepararan un lugar para él posar allí. Los samaritanos dijeron, no le vamos a dar lugar a un maestro de usted, ¿cierto? Mira la orden, vayan y preparen, ¿cierto? Entonces llegaron ellos, Señor, los samaritanos no nos aceptaron. Oramos como Elías para que el fuego de Dios descienda y lo consuma, Señor. ¿Eso es lo que Jesús les había mandado? No. Vayan, preparen. Bueno, no pudieron preparar eso, el Señor no se pudo. Y luego los regaña y le dice, ¿acaso no sabéis de qué espíritu sois? Yo no he venido para perder, sino para salvar. Pues se sintieron regañados, paseados, porque intentaron hacer algo que el Señor no les había mandado hacer. Amén. Amén. Muchas veces hacemos eso y nos metemos en problemas, o muchas veces nosotros mismos obstaculizamos las bendiciones de Dios. Amén. O nos metemos en tratos con Dios. Pero ahora, ¿qué hice? ¿Qué no hiciste? ¿Qué la embarraste? Como le pasó a Saúl. Amén. Por eso tenemos que estar prestos y atentos a lo que Dios nos dice, ya sea algo en el secreto, a través de la palabra, o a través de un siervo, en una palabra específica. Amén. Sencillo. Nada más, haz lo que Dios te manda hacer. Amén. Sin quitarle ni agregarle. Amén. Sin quitarle ni qué, ni agregarle. Amén. No como esa pastora que escuché en casos, ¿sí, no? Que le mandaron a endemoniada y pues como no pudo liberar a la endemoniada, pues le dio cachetadas. Pero pues si no sale a la voz y a la orden, saldrán las cachetadas. No, pues si no la detienen, la coge a puño, pata y mordisco. Yo no puedo hacer más de lo que yo debo hacer. Amén, así es. Presta atención. Yo no debo buscar hacer más cosas de lo que Dios me manda hacer. Amén, así es. Porque entonces yo me meto en problemas. Amén. Amén, amén. Jesús lo tenía muy claro de las órdenes del Padre. Amén, así es. Él sabía a qué había venido. Y por eso muchas veces rechazó mensajeros del diablo. Entre ellos a sus discípulos. Pedro cuando le maestro, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Debemos entender y estar claro en cada orden que Dios nos da. ¿Para qué? Para poder ejecutarlas. Amén. Amén. Ni añadirle, ni agregarle. Ni quitarle, perdón, ni añadirle, ni quitarle. Meramente lo que Dios nos manda, perdón. ¿Por qué? Porque debo entender que no es mi parecer, es mi deber hacer. Amén. Obstinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, ¿la qué? La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, también te ha desechado para que no seas ¿qué? Rey. Mira esto, ¿qué se ganó Saúl? Ser desechado. Porque se rebeló y porque dejó que su corazón se llenara de ¿qué? De obstinación. Amén. Imagínate. El Señor te mandó a hacer 3 días de ayuno. Ay, no, Señor. Ay, no. Solo pude con 10 y medio, Señor. Tú me entiendes. ¿Será que Dios te va a entender? Sí, hijito. Yo sé que eres muy flojo. No, Dios no te va a entender. Dios te dio una orden. Amén. Y Dios no nos manda a hacer algo que Él sabe que no podemos llevarnos. Él sabe que todo lo que Él nos manda a hacer es porque Él sabe que podemos cumplirlo. Amén. Él no nos pone más carga que no podamos llevar. Amén. Ni nos permite pruebas que no podamos soportar. Amén.
Es cuando Dios nos demanda algo, es porque Él sabe que podemos. Aun cuando las circunstancias, el estado de ánimo, muchas veces no puedo. Así como la lectura de la tacita. Aguanta un tantico más, sé que voy. Así es. Dios sabe que podemos pasarlo, sufrirlo, vivirlo, soportarlo. Amén. Soportarlo. Señor, yo no puedo más con esta persona. Tú sí puedes. Amén. Habla Jehová que sepa. Es verdad. Ay, santo. Tanto tiempo y no cambia. Sigue creyendo que tú sabes que va a cambiar. Si te está tratando a ti también. Ay, santo. Amén. Él sabe. Amén, así es. Señor, yo me estoy quemando. Aguanta, tú sabes que puedes. Joder, no te la pongo doble. Como la bestia. Él sabe. Déjame decirte que Dios sabe. Amén, así es. Amén. A veces pensamos que Dios se quedó dormido en el trono allá. Se durmió el Señor y se le quemó la olla. No. Nosotros porque a veces nos dormimos y se nos quema la sopa, mejor dicho. Se nos quemó la olla con aguapanela y cuando miramos está el centro quemado. A mí una vez me pasó. A mí también. Cuando yo salí solamente veía la humo y Dios santo. Se quemó la olla. Esa olla no sirvió más. Pero órale. Pobre mí. Déjame decirte que el Señor es así. Ay, Dios. Amén. Amén. En un salmo dice: no se dormirá ni se adormecerá el que guarda Israel. Amén. Ay, santo. Dios no se ha dormido, déjame decir. Solamente es que Dios te está mirando con paciencia. Amén. Amén. Dios te está mirando con qué? Con paciencia. A ver, ¿qué piensas? Ay, santo. ¿Qué decimos? ¿O qué hacemos en medio de la prueba? En medio de las circunstancias. Amén. Pero es que no es que Dios se haya dormido, no. Él está muy despierto. Muy despierto, hermano. Muy despierto. Muy despierto está el Señor. Ahora, cada vez que Dios nos da una orden, antes de dárnosla, de antemano ya sabe dos cosas: qué va a pasar y qué no va a pasar. Amén. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios, antes de introducir a Israel en la tierra de Canaán, le dijo que les había puesto ¿qué? Dos caminos: la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal, y que con cada decisión venía una consecuencia. Entonces Dios sabe, antes de dar una orden, dos posibles situaciones que ocurren: bien o mal, algo de bendición o algo funesto para nosotros. Dios lo sabe. Amén. No es que pues, digamos, no, sorprendí a Dios, no. No, hermano, no es que nosotros busquemos sorprender a Dios. Amén. Ni que Adán ni Eva sorprendieron al Señor. Amén. Claro, porque cuando Adán y Eva pecaron, dice que se cosieron hojas y ¿qué? Y se escondieron. Iban a sorprender a Dios. No es lo que hoy muchas veces sorprender. ¿Quién puede sorprender a Dios? Dios ya sabía que venía con que ellos o comieran del árbol de la vida o comieran del conocimiento, del árbol del conocimiento. Él ya sabía. Primero me hizo llorar y luego me ¿Qué pasa? ¿Amén? ¿Qué situación pasa con cada decisión que tú tomas? Amén. Dios sabe absolutamente todo. Nosotros somos los que somos ignorantes, somos como niños. Amén, así. Tan inocentes. Sí, porque realmente, no crean, nosotros también hacemos reír al Señor. Ay, yo creo que hay veces, me quiere salir adelante. Cuando yo he ido 1.000.000 de años adelante y he regresado. Ay. Por eso le digo a Job, ¿dónde estabas tú?
¿Dónde? Que nosotros queremos salir adelante a Dios. Y no entendemos que Él ya lo sabe todo. Dios sabía ya, presta atención. No es que Dios en cierta manera tenga planes B. Hay veces sí. Sino que Dios sabe qué viene con cada decisión nuestra. Amén. Sí. Las consecuencias que vienen de cada decisión. Amén. Por eso es que Dios habla en términos de futuro antes de que el presente se haga manifiesto. Amén. Amén. Cuando Dios habla de que una mujer virgen iba a dar a luz al Salvador, ni María estaba en los pensamientos ni de su tátara, pero ya estaba en la mente de Dios. Amén. Entonces cuando Dios nos da una orden es porque Él ya sabe que va a venir o con que tú obedezcas o que tú no obedezcas. Amén. Pero lo que Dios quiere es que tú le obedezcas, no que cuestiones. No que entres en la postura de Saúl, que cuestionó, ni prestó atención y cuestionó a Dios. Y muchas veces entramos en ese problema. Cuestionamos a Dios. Amén, así es. ¿Cierto? Y entonces cuando las cosas no nos empiezan a salir como creemos, empezamos a renegar. Lo hacemos, mi hermano. Yo muchas veces lo he hecho. En medio de la prueba, en medio de las circunstancias, uy, esto es muy duro, sí. Amén, así es. Quiero tirar la toalla. Y el Señor así. Yo creo que el Señor mira a uno con una mirada de ternura. Perdón, Sí, el Señor creo que lo mira a uno con una mirada de ternura. a todos nos pasa. Ya no puedo más. Mira que así escuché el testimonio de un siervo. Que Dios le quitó todo. Todo es de que se quedó sin casa, sin carro, sin para el arriendo, sin para qué comer, sin mujer. Bueno, sí le quedaron los hijos, sí, todo. Sin congregación, sin iglesia, sin nada. Y ya cuando ya no tenía nada, él en medio de su agua dijo, no más, Señor, ya no hay más, tú me quitaste todo. ¿Cómo voy a seguir así? Cogió una maleta, puso su ropa, la ropa de su niño, porque su esposo se fue, lo dejó. Y dijo, me voy, Señor. No puedo más. Se acabó la iglesia, se fue la Grey, mi esposa me dejó, no tengo nada, no hay para pagar, no tengo que comer, nada. Listo. Y ya cuando ya digo, ya no más. Entonces Dios dijo, listo. Ahora, ya. Empezaron a llamarlo. Tú eres un varón de Dios, así, es que el Señor me dijo en sueños, que te diera esto. Y en un momentico Dios empezó a darle y a restaurarle absolutamente todo lo que él había perdido. Porque déjame decirte que Dios tiene en control, ¿qué? Todas las cosas. Nosotros dejamos que las circunstancias nos hagan perder la mirada del Señor, como le pasó a Pedro. Amén. En medio cuando las aguas empiezan a ser turbulentas y los vientos empiezan a soplar contrarios, tú empiezas a desenfocarte de la mirada del Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a centrarnos en el problema y no en el que nos dio la palabra de ven. Amén. Entonces empezamos, presta atención, a buscar solucionar, ¿sí o no? Y a buscar ayudarle a Dios en muchas cosas. Cuando Dios necesita que lo ayudemos, solamente que lo obedezcamos. Amén. Entonces mira a Saúl. Saúl entra en un parecer. Deja que sus soldados también entren en un parecer cuando a la orden se la habían dado. ¿A quién? ¿A los soldados o a Saúl? A Saúl. Otra cosa que no nos hacemos es buscar hacer a otros participantes de las órdenes que Dios me ha dado. ¿Cierto? Y mira a Saúl, le pasó a Eva, ¿no?
le echamos la pelota a otros. Cuando Dios le dice a Adán, ¿qué pasó, Adán? Eva. ¿Qué pasó? La serpiente. Y cuando Dios le da la orden, le dice a Adán, ¿qué pasó? Los soldados perdonaron lo mejor. Muchas veces nos falta carácter para decirle, sí, Señor, perdóname, amor. ¿Sabes por qué David tenía tanta gracia delante del Señor? Porque no era solamente que no cometiera errores. De hecho, David cometió más grandes pecados que Saúl. Pero el corazón de David reconocía su error. Amén. Tenía tanta mansedumbre y humildad que cuando fue confrontado con el pecado, perdóname, Señor, sí, la he embarrado, perdóname. Amén. Es lo que dice acá, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ¿qué? De ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Mira algo. Muchas veces nosotros, cuando Dios nos da una orden en algo, que les decía ahorita, buscamos hacer partícipes a otros de la orden que Dios me ha dado. Y empezamos muchas veces a aceptar las opiniones de los demás. No, eso me parece ser así, no, a mí me parece que es así, no. Cuando la orden te la dieron a ti, no se la dieron a ellos. Y muchas veces es que Dios me dijo esto, hermano, ¿usted qué piensa? Sí, porque muchas veces Dios me dio una orden, hermano, ¿usted qué piensa? Cuando tú le preguntas o le dices a otra persona, hermano, ¿usted qué piensa de lo que Dios me ha dicho que haga? Le estás diciendo a la otra persona, dame un consejo, ¿será que lo hago o no lo hago? Y muchas veces te dejas seducir por las palabras de otros y te desenfocas y te desvías de lo que Dios te ha dado, de Dios te ha mandado. Amén. Reinhard Bunker, un gran evangelista de esos tiempos, esos inicios de su ministerio evangelístico, Dios le dio una orden. Amén. Dios le había hablado, siendo muy joven, de algo grande que Dios tenía con él, un plan misionario. Él fue en una ciudad en Europa, que había un gran avivador, un hombre que llevó un gran avivamiento hace muchos años, y ya estaba anciano. Y él sabía que ese hombre de Dios, ese general de Dios, vivía en ese lugar. Y de pronto halló la casa donde este hombre vivía. Entró, golpeó y había un anciano. Y él le preguntó y le dijo, ¿por casualidad acá está este gran general de Dios, este varón? Dijo, sí. ¿Será que lo puedo ver? Él entra y lo encuentra en una silla, anciano, lleno de canas, ya agotado por los años, pero una presencia del Señor impresionante. Habla con él, empieza a hablarle, a preguntarle, y este gran varón de Dios le dice, tú has venido porque hay algo que tienes que recibir. Le imparte algo muy poderoso. A la semana este general de Dios muere. Pasan los años. Reinhard Bunker se va como misionero al África. Tenía dictaba seminarios teológicos por correspondencia. En el tiempo pues no había redes sociales. Tenía 50,000 suscriptores a las cuales él enviaba. Pertenecía a una iglesia muy pequeña de 40 miembros. Era evangelista, pero era un evangelista personal, porque en ese tiempo no se conocía allí en el África evangelistas masivos, de campañas. Y Dios empieza a hablarle a él. El Espíritu Santo empieza a hablarle de que quería usarlo como un evangelista en masa, de llevarlo a campañas evangelísticas en masa. Dios empezó a decirle lo que él tenía que hacer y lo que él debía hacer. Él empezó a compartirle a otros consiervos evangelistas. Es que el Señor me ha venido hablando. No, hermano, eso no es Dios. Eso no es el Señor.
Eso no funciona. El método tradicional es que funciona, evangelismo personal, hermano. Pero Graham Bunker decía que tenía un fuego porque África fuera bañada con la sangre de Jesús. Él decía, son 400 millones de africanos. De uno a uno me demoraría 5.000 años. No se puede. Debe haber un avivamiento para que África sea bañada con la sangre de Cristo. Pero él dice que en un momento empezó a escuchar la voz de los demás hermanos. Y empezó como a menguar lo que Dios le venía diciendo. De pronto el Espíritu Santo le habla y le dice, si tú no quieres llevar a cabo la visión que te he entregado, entonces buscaré a otro. Él se timbra. Dice, no, Señor. Dejó de escuchar lo que no tenía que escuchar. Y se centró en el propósito de Dios. Siendo miembro, presta atención, de una congregación de 40 personas, Dios lo llevó de una manera alocada. Presta atención, porque muchas veces Dios te va a llevar a hacer cosas locas. Arrendar un coliseo con capacidad para 13.000 personas. No tenían dinero, pero arrendar por fe. Y esa campaña ganó 10.000 personas para Cristo. Su primera campaña evangelística fue de 10.000 personas convertidas a Jesús. El ministerio se enfoca en campañas evangelísticas masivas donde ganan 3, 4, 5, hasta 7 millones de personas por campaña aceptando a Jesucristo y bautizándose. Muchas veces, déjame decirte que Dios nos va a decir cosas locas. Amén. Locas para otros, locas no para Dios. Ni pueden ser descabelladas para ti. Amén, amén. Porque lo que Dios está ordenando. Amén, así es. No busques entender las locuras de Dios. Solamente decide obedecer. Amén. Lo que Dios te manda. Amén, así es. Decide centrarte en que Dios tiene la razón y tiene el control de las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque Saúl se descentró de Dios y se enfocó. Ellos dicen que debemos dejarlo mejor. Yo creo que es mejor tener a Gad vivo. Y mire lo que dice acá. Versículo 25. Vuelve conmigo para que adore a Yahweh. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahweh, y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se ¿qué? Arrepienta. Por eso déjame decirte, hermano, que debemos entender qué es lo que Dios quiere. Que cuando Dios te ordena algo, obedécele. No cuestiones. No cuestiones. Obedece. Porque tu obediencia va a desatar ¿qué? Gracia, amén. Favor, bendición, amén. Victoria, aprobación. Amén. Así es. Amén. ¿Sabes? Dios me ha mandado muchísimas cosas. Cosas de las cuales muchas le he hallado la lógica, otras no le he hallado lógica. No le he hallado lógica y hay momentos, Señor, pero ¿para qué me mandaste esto? No entiendo. No le he visto fruto a esto. Y hay veces he podido percibir al Señor como sonriéndome. Sí, Señor. Estoy en las mismas. No entiendo. Porque déjame decirte que hay momentos que Dios no quiere que tú entiendas. Amén. Solamente que le obedezcas. Amén. Amén. Solamente que le obedezcas. Por ejemplo, imagínate, presta atención a esto. Una vez Jesús toma a Juan, a Pedro y a Jacob
y se va con ellos aparte y se transfigura delante de ellos. Dice que le cambia el rostro, le cambia las vestiduras, luego aparece Moisés y aparece Elías. Y Pedro en su: Maestro, está bien que hagamos desenramadas, una para ti, una para Isaías y una para Moisés. Dice que ellos, dice la escritura, que no comprendían lo que estaban hablando, ¿qué es esta vaina? Escuchan una voz de lo alto que dice: este es mi hijo amado, a él escuchad. Él ahí se pierde la visión. Jesús vuelve en sí, es decir, vuelve de nuevo a su apariencia, desaparece Elías, desaparece Moisés. Y el Señor dice: vamos. Y dice la escritura que ellos se miraban y le daban miedo preguntarle al maestro. Pero tampoco Jesús les dijo qué había pasado. Jesús no les dijo nada. Porque déjame decirte que hay veces tú no vas a entender. Hay cosas que no vas a entender. ¿Y sabes por qué? Porque todavía no es el tiempo. Por eso muchas veces Jesús le dijo a los discípulos: hay cosas que ahora vosotros no las entendéis ni las podréis sobrellevar, pero las entenderéis ¿qué? Muchas veces queremos comernos el mundo a 3 mordiscos. Y déjame decirte que todavía no es. Amén. Todavía no es. Hay cosas que yo todavía me quiero comer el mundo a 3 mordiscos. No, todavía no es. Tengo con Valeria con la mano para ellos. Y todavía no. Porque todavía no es el tiempo. Debemos aprender a entender y a conocer que Dios es sabio en sus decisiones. Amén. ¿Dios es qué? Por ejemplo, ¿cómo era Juan y Jacobo? Señor. En un evangelio dice que Juan y Jacobo se acercan a Jesús y les dice: Maestro, permítenos en tu gloria y en tu reino que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Otro evangelio dice que mandaban a la mamita. A mí. Ahí le da el Señor. Y dice que fue la mamá de Juan y Jacobo y le dijo: Maestro, quiero que me hagas un bien. Dime. Permítenos que en tu gloria este mi hijito se siente a tu derecha y él a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabe lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo bebo? Y ellos: ¿podemos, Señor? Yo creo que le abrieron de los ojos. Amén. Y él les dijo: pues a la verdad de la copa que yo bebo, vosotros también beberéis. Y del bautismo que yo soy bautizado, vosotros también seréis ¿qué? Bautizados. Y se les abrió los ojos y ellos: ¿podemos? Claro. ¿Cuál era la copa que Jesús tenía que beber? La muerte por causa de la verdad. ¿Y cuál fue la copa que los apóstoles tuvieron que beber? Morir por el evangelio. El único que halló gracia para no morir por el evangelio fue Juan. Y eso porque era el como mimoso, el consentido, Claro, la palabra describe que Juan a toda la pasaba en el costado del maestro. Amén. Y dice la historia de que un ángel rescató a Juan de una olla hirviendo de aceite. Pero Juan murió preso en una isla de Patmos, en la cárcel, murió de anciano. Los demás murieron. Pedro murió boca abajo, Jacobo lo decapitaron, Tomás, unos fueron aserrados, otros les rasgaron la piel. Bueno, eso no fueron muertes muy agradables. Por eso Jesús les dijo: de la copa que yo veo con vosotros también. ¿Podemos, maestro? Sí, pues, y la van a beber. Por eso déjame decirte que muchas veces nosotros no estamos preparados para algo que Dios nos dice. Y hay cosas que Dios no nos las va a decir en el momento porque no estamos preparados. Pero en su momento entenderemos el porqué. Amén. Por eso, hermanos, mi deber o mi parecer. Saúl, en su parecer, desobedeció a Dios.
desobedeció a Dios y no entendió ni prestó atención a las órdenes de Dios. Si Dios te da una orden, hermano, al pie de la letra, obedécele. No le cambies, ni le añadas. Amén. Ni le quites, obedécele. No busques con pañitos de agua tibia enmendar, ni arreglar. Amén. Esa no es. Pero si yo la llevo a la iglesia y tú la conviertes, Señor. Señor, con 40 días de ayuno era que ahora sí. No, si Dios dijo no es no. Si Dios dijo que no es no. Si Dios dijo que no es no. Amén. Por eso debemos aprender a entender que Dios dice un sí o un no, o hay que esperar. Y hay veces cuando Él dice no, solamente te está probando, porque ya lo he visto varias veces. Por eso aprender a conocer a Dios, hermano, es una enorme y larga tarea. Conocer quién es tu Dios. Conocer quién es tu Salvador. ¿Para qué? Para que no cometamos errores como Israel cometió. Por eso es nuestra enorme tarea, mis hermanos. Mi deber o mi parecer. Mi deber o mi parecer en mi vida sentimental. Mi deber o mi parecer en mi vida financiera. Mi deber o mi parecer en mi vida ministerial o de servicio. Mi deber o mi parecer en mi vida familiar, como padre, como hijo, como ciudadano. Amén. ¿Mi deber o qué? O mi parecer. Por ejemplo, que día estaba mirando, yo esta semana estaba mirando un caso de cuando el hombre toma en sus manos la justicia. Y ahorita es complicado tomar las manos en la justicia. Un hombre lo iban a atracar, pues él buscó defenderse, ¿cierto? Cogió un revólver y hirió a uno de los delincuentes. El delincuente fue y lo acusó. Pues entonces la víctima salió peor, 2 años de cárcel y aparte le tocó indemnizar al delincuente con 2 millones de pesos. Qué bendición, ¿no? Ahora, en una situación, ¿cuál es mi deber? O mi parecer. No, pues véngase. ¿Cuál es mi deber como cristiano? Cuando la palabra dice en Mateo 5 que bienaventurados los pacificadores. Amén. Y dice Efesios 6, nuestra lucha es nuestra contra ¿qué? Y también la palabra dice en 1 Timoteo 3 de que los siervos de Dios no deben ser ¿qué? Pendencieros ni contenciosos. ¿Cuál es mi deber y cuál es mi parecer? Yo no puedo tomar la justicia en mis manos cuando sé, o más que unas leyes de un gobierno, como creyentes, las leyes de Dios. Amén. Tenemos un manual de órdenes. ¿Qué son las escrituras? Vivámoslas, cumplámoslas. Amén. Muchas veces Dios va a traer órdenes específicas. Obedezcámoslas. Porque Dios ama ¿qué? La obediencia. Más que los sacrificios. ¿La qué? La obediencia. La obediencia. Cuando estamos en el tiempo de la ignorancia, no sé cuántos subieron a Monserrate a punta de rodilla o llegaban allá con las rodillas peladas y con eso convencieron a Dios. ¿Cómo no, bonito? ¿De qué sirve? Si lo que Dios demanda es ¿qué? Obediencia. Mis hermanos, esta era la palabra que yo traía para ustedes, mi deber o mi parecer. Dios quiere que le obedezcamos más que le cuestionemos o busquemos ayudarle. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a poner